RTVD, una radio para llevar buenas nuevas de salvación. Bienvenidos a su programa radial Camino de Salvación, con los pastores Leonel y Alba Amparo, de la Iglesia de Dios, Camino de Salvación, Central Ashley, New York, 11722. Oración, alabanzas, testimonios y el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Camino de Salvación, para oración, consejería, un lugar donde visitar si no tiene una iglesia. 631-639-4863, 631-639-4863. En el aire, Camino de Salvación. Bienvenidos. Muy buenas noches, buenas tardes, es que de día todavía. Aquí todavía estamos de tarde, pastora, con el sol radiante. Qué rico. En este jueves 8 de abril, Sí. Año 2021. De manera que ya estamos con ustedes. Gracias por su compañía. Gracias por su atención y pues les bendecimos en el nombre del Señor. Pastora. Así es, pastor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bendiciones y sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenida a este nuevo encuentro, como ya es costumbre cada noche, darnos cita en este programa Camino de Salvación. Vamos así de inmediato a estar leyendo la palabra del Señor en este día calientito que el Señor nos regaló. Gracias a nuestro Rey y Señor. Vamos a buscar las Biblias en Santiago 5:8. Santiago 5:8, leemos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Gracias, mi Dios. Gracias porque tu venida está más cerca de lo que nos imaginamos, Jesús. Afirma nuestros pasos, nuestros corazones. Ayúdanos a afirmarnos, Señor, a buscar tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, a confiar más en ti, que nuestra fe se aumente, Señor. Padre, a afirmar, a regir nuestras vidas por tu palabra, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, que son fortaleza a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, quiero presentarte cada vida que ya está con nosotros. Seas tú, Señor, bendiciendo sus vidas. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y honra, Señor. Que tú nos dirijas en todo lo que hemos de hacer. Gracias, mi Dios. Ayúdame a buscar tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias a nuestra mirada que esté en ti solamente, Señor. Aleluya. Porque tu venida está cerca. Arreglar nuestras vidas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Maestro. Amén. Bien, vamos de inmediato a iniciar nuestro programa con nuestro invitado de hoy. Vamos a ver quién es. Él dice, yo quiero estar listo. ¿Y tú? Yo no sé cuándo será que Jesús ha de venir. Solo sé que la trompeta sonará. Yo quiero estar listo. Yo quiero estar listo. Yo
quiero estar listo. Yo quiero estar listo. Yo no sé dónde será que esto ha de acontecer. Solo sé que la trompeta sonará y sonará. Si tú quieres ir con Cristo a la patria celestial, solo aclama a Jesucristo y en las nubes le verás. Yo quiero estar listo. 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 Nos decía nuestro invitado de hoy, ya conocido por ustedes, Manuel Román, que sigue cantando Aleluya. Vengan hermanos, vamos a cantar, con pandero y flautas vamos a adorar al Rey de los Reyes, a nuestro Señor. Y todos alegres demos gloria a Dios, cantando aleluya mi Señor, aleluya, aleluya mi Señor, cantando aleluya mi Señor, aleluya, aleluya mi Señor. ¿Cuántos dan gracias por su salvación? Y con mano en alto le dan gloria a Dios. ¿Y cuántos dan gracias a nuestro Señor por habernos dado gozo, paz y amor? Cantando aleluya mi Señor, aleluya, aleluya mi Señor, cantando aleluya mi Señor, aleluya, aleluya mi Señor. Vengan hermanos, vamos a cantar, con pandero y flautas vamos a adorar al Rey de los Reyes, a nuestro Señor. Y todos alegres demos gloria a Dios. Sigue cantando y alaba al Señor, y a
gozo, paz y amor. Cantando aleluya, aleluya, mi Señor. Nuestro invitado de esta noche, Manuel Román. ¿Alguna vez, pastora, usted ha escuchado una sinfonía Sí. de amor? Ah, claro que sí, pastor. Claro que sí. Pues nuestro invitado nos dice, en Jesús soy feliz. Eso Amén. es una sinfonía de amor. Claro, claro que sí. Vamos a escucharlo entonces. De mi vida el vivir, del vivir la canción, eres la melodía, sinfonía de amor. Ahora canto por ti, entonando el color de tu sangre que quita de mi vida el error. Ahora puedo cantar y tu nombre alabar, para el mundo gritar que en Jesús soy feliz. Voy alzando la voz del amor del Señor, siembro paz y alegría y el perdón que es de Dios. Una nueva visión, vida nueva por ti. Ahora llevo mis pasos por camino feliz. Ahora puedo cantar y tu nombre alabar, por el mundo gritar que en Jesús soy feliz. ¿Cómo agradecer, oh Dios, mostrar tu Hijo en mí? Mi tema en canción serás hasta que vuelvas por mí.
Palau. Quisiera hacerle una pregunta. Y ahora Luis Palau responde. En los 2 días últimos estuve respondiéndole una carta a una jovencita que quizás usted recordará, 18 años y muy atemorizada de la muerte, de la vejez, etcétera, etcétera. Creo que a ella ya le respondí. Pero en el día de hoy, la pregunta de esta jovencita me hizo pensar en otra pregunta que muchos jóvenes tienen muy a menudo, inclusive personas que me han preguntado a mí a menudo esto. Señor Palau, ¿cómo puedo yo controlar mis pensamientos? Ya sea en el sentido del temor a la muerte, el temor a la vejez, pensamientos de impureza, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo controlar los pensamientos sin recurrir al lavado de cerebro o una tecnología impropia? Ser normal, ser libre, pero con los pensamientos bajo control. Es una pregunta cautivante. Primeramente, dice la Biblia que debemos traer todo pensamiento a la sujeción de Cristo. Pero hablando, por ejemplo, del temor, dice Primera de Juan en la Biblia, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo. ¿De dónde? El que vive con temores no ha sido todavía perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, o sea, Jesucristo, porque Él nos amó primero. Dios es amor. Ahora bien, ¿cómo puede un joven o un adulto, masculino, femenino, soltero, casado, cualquiera sea su situación socioeconómica, cómo puede controlar sus pensamientos de modo que no se vaya por una tangente de temores impropios, de temor a la muerte, temor a la vejez, temor a una tercera guerra mundial, temor al hambre, temores que nos agobian a todos, se quiera o no se quiera, o también otro tipo de pensamientos? Le voy a dar por lo menos 5 pasos. Primero, yo he encontrado que cada mañana me disciplino, y hace años que lo estoy haciendo, se lo he enseñado a mis 4 hijos varones, disciplinarse a levantarse por lo menos media hora antes de lo que uno acostumbraría si no fuera cristiano. Yo prefiero levantarme 1 hora antes, pero media hora mínimo. Hacer todo lo que hay que hacer. Prepararse para el día, asearse, tomar su desayuno, pero pasar media hora en la presencia de Dios. Repito, yo prefiero 1 hora, pero por lo menos media hora. ¿Haciendo qué? No se ponga en un vacío, porque eso es peligroso. Comience primero leyéndose un capítulo del libro de los Salmos. Hay 150 salmos, léase 1 por día y en 5 meses se los lee todos. Muy bien. Segundo, lea un capítulo de Proverbios por día y de esa manera va a cubrir cada mañana en un mes todo el libro de los Proverbios. Así que un salmo, un proverbio cada mañana. Segundo, escoja algún versículo favorito de la Biblia y apréndalo de memoria. Yo lo estoy haciendo este año una vez más y qué fabuloso que es. He estado memorizando el Salmo 34, es un salmo estupendo, se lo recomiendo. Tercero, comparta con los demás lo que aprendió de la palabra de Dios. Cuarto, ore con otros, en compañía de otros creyentes en Cristo. Por último, lleve una lista de oración para ver cómo Dios le contesta. Mañana continuamos, hasta mañana. En la vida del cristiano ruge una guerra que no cesa con el correr de los años. En el libro ¿Quién ganará esta guerra?, Luis Palau explica las razones de este conflicto y ofrece soluciones prácticas para renovar la pasión espiritual. Para más información visite nuestro sitio en internet luispalau.net. Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau. Buscando la verdad me acostumbré a soñar de la mano del silencio, cansado
Cansado ya de hablar, me acostumbré a escuchar en lo profundo de mi pecho. Y ahí encontré una voz que predicaba en calma, hablaba desde mi alma, y era Jesús. Sin mirar me miró y en su mirada habló las palabras que aquí cuento. Su aliento me tocó y en mi pecho curó las heridas que hoy no siento. Me dijo, sígueme, ven, toma de mi mano, camina aquí a mi lado, yo soy la luz. Y desde entonces yo voy diciendo que junto a Cristo yo encontré amor eterno. Y desde entonces voy predicando que con amor a mi Señor le voy cantando. Al Señor cantaré, su palabra de amor predicaré. Al Señor cantaré, su palabra de amor predicaré. Hoy por el mundo voy alzando mi voz en alabanzas a su nombre. Aquella luz me dio visión para entender la fuerza que su gloria esconde. Me dijo, sígueme, ven, toma de mi mano, camina aquí a mi lado, yo soy la luz. Y desde entonces yo voy diciendo que junto a Cristo yo encontré amor eterno. Y desde entonces voy predicando que con amor a mi Señor le voy cantando. Al Señor cantaré, su palabra de amor predicaré. Al Señor cantaré, su palabra de amor predicaré. Al Señor cantaré. Buscando la verdad, me acostumbré a soñar. Era nuestro invitado, nuestro hermano Manuel Román, interpretándonos sus mejores canciones, Sí, como esta poesía cantada. Hazme andar sobre el mar, dijo Pedro a Jesús. Y Jesús sin dudar dijo, ven. Hazme andar sobre el mar, dijo Pedro a Jesús. Y Jesús sin dudar le escuchó y dijo, ven. Pero pronto se hundió, poco lejos llegó, le faltaba más fe, le invadió el temor. Que perezco, Señor, por favor, sálvame. No te alejes de mí, que sin ti moriré. Y Jesús se acercó y su mano le dio y tan solo exclamó, hombre de poca fe. ¿Cuántas veces le diremos, Señor, perdón?
ten mi mano, porque hundiendo me estoy. ¿Cuántas veces le diremos, Señor, perdón, sálvame? Yo confío en ti. Siempre te seguiré, donde vayas yo iré. Pedro, me negarás, por 3 veces lo harás. Y al mirar al Señor, él lloró con dolor. Comprendió que Jesús iba solo a la cruz. Velad siempre y orad, hijo lleno de amor. No dudéis nunca más, ni tengáis más temor, porque yo he de volver, yo soy vuestro pastor, y por siempre seré, con vosotros estoy. Yo confío en sus promesas, sé que vendrá, sigo andando por la senda de paz. En mi vida no hay tinieblas, eres la luz, resplandece por los siglos tu cruz. Siempre te seguiré, donde vayas yo iré. Pedro, me negarás, por 3 veces lo harás. Y al mirar al Señor, él lloró con dolor. Comprendió que Jesús iba solo a la cruz. Velad siempre y orad, hijo lleno de amor. No dudéis nunca más, ni tengáis más temor, porque yo he de volver, yo soy vuestro pastor, y por siempre seré, con vosotros estoy. 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 Hoy Dios puede hablar a tu vida en Radio Voz de Salvación RTVD. Escucha ahora la palabra de Dios. Para consejería, orientación o una iglesia donde asistir, llámanos 631-748-4354, 631-639-4863 y 631-761-1895. El mensaje de la palabra de Dios. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera. Bien. Vamos a ver qué es lo que tenemos para el día de hoy, ya que vamos a estar tratando un tema muy común, pero que a veces produce ciertas confusiones. Vamos a ver entonces en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. Allí vamos a estar revisando en el día de hoy Romanos capítulo 5 y vamos a estar leyendo los versículos 12, 13 y 14.
Amén. Así que manténgalo allí, ya que vamos a estar revisando en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14, que leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tus bondades. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos una vez más la oportunidad de poder ministrar, de poder tratar temas como el que vamos a tratar en el día de hoy, y por el cual pedimos que tu Espíritu nos pueda guiar, tu Espíritu nos pueda dirigir, nos pueda ayudar para que podamos dar a conocer, dar a entender la revelación que a través de tu palabra tú nos dejas ver. Te pedimos que prepare nuestras vidas para que podamos recibir la palabra en el día de hoy. En el nombre bendito de Jesús y para tu gloria, Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el origen del pecado. El origen del pecado es un tema bien, bien complejo en el sentido de que mucha gente habla acerca del tema, pero siempre tratándolo de una forma, algunos muy superficiales y otros considerándolo como algo que nada tiene que ver con lo que realmente es. Lo primero que tenemos que entender es que el pecado tiene su origen no en la tierra. Y la palabra nos lo deja ver. Lo que pasa es que a veces nosotros lo revisamos así y no le prestamos la atención, el cuidado, o no nos hacemos la pregunta correcta para buscar entonces respuesta correcta. De ahí a que hay diferentes tipos de errores o ideas erróneas acerca de el pecado y su naturaleza. De ahí que entonces, cuando nosotros leemos, como acabamos de leer, el versículo 12 del capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, encontramos que dice, por tanto, como poniendo un punto de partida, un punto de arranque. Y él dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entró. ¿De dónde entró? Porque si algo o alguien entra a algún lugar es porque existía. Lo que pasa es que estaba afuera.
estaba, pero no había entrado. Existía, pero todavía no había tenido lugar. Y ese lugar, esa puerta, esa brecha, como decimos muchas veces nosotros, esa brecha es abierta por el hombre. Y mediante esa brecha, el pecado entró en el mundo. Y lógicamente, como la paga del pecado es muerte, pues entró el pecado y por la misma brecha que entró el pecado, por ahí mismo entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que al entrar el pecado, entró la muerte y como el pecado entró a todos los hombres, también entró la muerte a todos los hombres. Por eso dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Con la entrada del pecado, el hombre, en su naturaleza caída, produce la dificultad, produce el problema o las consecuencias del pecado, que es la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, no por Adán, sino porque todos pecaron. El versículo 13 nos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo. El pecado existía, pero como no había ley, donde no hay ley no se inculpa de pecados. De ahí que entonces, cuando nosotros hablamos del origen del pecado, tenemos que necesariamente irnos a un tiempo que es desconocido, a un tiempo que no tenemos o la capacidad o la revelación de cuándo fue ese tiempo, en qué consistió, en qué época. Pero sí, nosotros conocemos, nosotros sabemos que se dio una situación en el mundo mediante la cual el hombre en su vivir permitió, le dio espacio, le dio lugar a la entrada del pecado en el mundo. Y lógicamente, eso trajo como consecuencia, como ya hemos dicho, la muerte. Pero realmente el pecado no comenzó en la tierra, entró a través del hombre. De ahí a que a ese estudio, algunos llaman doctrina del pecado, se le llama amartiología. Amartiología. Que tiene una significación, que tiene un origen, lógicamente la palabra tiene un origen griego, como casi todas las palabras del tipo científica, pues en donde es una palabra compuesta por amartía. Amartía para los griegos era cuando usted tiene al frente un círculo como los que tiran flecha y los que tiran dardos,
que ponen al frente un círculo o varios círculos, ¿verdad? Pero es un círculo que se va poniendo cada vez más pequeño, ¿eh? Un círculo grande, otro más pequeño, otro más pequeño, otro más pequeño, hasta quedar en un punto, en un círculo ya que no sería círculo, sino que sería un punto ya, de tan pequeño que se fue poniendo ese círculo. Y se entiende que el que llegue más cerca de ese centro, de ese punto central, es el que ha dado en el blanco, como comúnmente nosotros le llamamos. Cuando alguien lanza, los que, por ejemplo, se van al tiro al blanco, pueden hacerlo con armas de fuego también. Algunos lo hacen hasta con armas blancas, con cuchillos, lo tiran y algunos tiran dardos, dardos y otros con flecha. Y todos procuran que la flecha o el dardo quede lo más cerca del punto del centro. Para los griegos, cuando usted lanzaba la flecha o el dardo o lo que fuera hacia ese centro y no daba en el centro, entonces eso era una amartía. Eso es una amartía. ¿Y qué es una amartía? Un error. Errar al blanco. Cuando la persona erraba al blanco, entonces, para los griegos, cometió una amartía, o sea, un error. Basado en esa explicación que daban los griegos acerca de este tema, es que se traduce cuando se trata de errores cometidos por las personas con relación a lo que Dios ha establecido. Entonces, a esa amartía se le llama pecados. Por eso algunos simplemente dicen amartía significa pecados, pero que realmente el origen es el error. Eso es lo que es amartía. Errar al blanco. Por eso Pablo dice, yo prosigo al blanco, porque el propósito de él era no hacer amartía, sino dar exactamente en el blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien. De ahí que entonces, cuando hablamos de la entrada del pecado, encontramos que la Biblia señala y tiene varios temas, varios textos con relación a este tema. Y lógicamente nosotros no vamos a irnos muy lejos porque podríamos, o sea, se nos haría muy tarde, ya que tarde es de por sí. Pero sí lo que quiero es motivarlo a ustedes para que ustedes sigan investigando. El problema comienza con Satanás, el cual permite, el cual se halló en él esa amartía, ese error al blanco, al tratar, al querer ser semejante al Altísimo. Cuando Satanás quiere ser semejante al Altísimo, entonces es que comete la amartía, que en el caso del que estamos hablando es que mientras él, que se dice que era adorador, que estaba bien cerca de Dios y que era, digamos, un querubín con todas las cualidades, digamos, de tal manera que estaba cerca de Dios. Y hay discusiones acerca del tema de cómo Dios entonces permitió. Y algunos, pues, el hombre es muy complejo, ¿sabe?
Y algunos dicen que Dios es culpable porque él era el administrador, que el Dios era el administrador y que Dios debió entonces tomar prevención a los fines de evitar el que el diablo cayera en esa situación. Pero básicamente el diablo, de su propia concupiscencia, es que saca esa intención y ese deseo de ser semejante al Altísimo y de sentarse en las alturas bueno, no sé si junto o sacando a Dios, pero definitivamente la intención era esa, produciendo la amartía, el error, el errar al blanco, porque esa no era su función, ese no era su trabajo, y por consiguiente, pues tenemos que entender que falló, cometió amartía. De ahí a que cuando decimos amartiología, estamos hablando de el estudio del pecado. Es de eso que se está hablando. Cuando usted oye hablar de la palabra amartía, está hablando de el estudio. Algunos le llaman la doctrina del pecado, pero básicamente es una parte de la teología que estudia todo lo que tiene que ver con lo concerniente al pecado. De manera que amartía se considera que es pecado y logos es estudio del pecado. Eso es lo que es amartología. De ahí que entonces encontramos que esa condición de amartología entra al mundo cuando el hombre, conforme nosotros leímos, le dio cabida y el hombre erró al blanco. ¿Cuál era el blanco? De todo árbol poder comer, no coma de ese que está en el centro del huerto. En eso consistía. El blanco del hombre, de Adán, era no comer de ese árbol. Ese era el blanco. El éxito consistía en no comer de ese árbol hasta que no se le diera autorización para ello. Entonces, ¿en qué consistió la amartía, el error? Consistió en desobedecer la orden directa que había recibido de Dios e ir y comer del árbol. De ahí a que tenemos que entender, porque el aspecto del pecado es muy complicado, en donde algunos alegan que hay cosas que no son pecados o que no deben considerarse pecados. Y no deben considerarse porque son pequeños errores, porque son pequeñas faltas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no hay falta más pequeña que usted ir y comer y darle una mordida a un fruto. Eso aparentemente no tenía significación ni importancia. Eso aparentemente no era nada. Sin embargo, fue lo que desencadenó todo. Un pequeño error, un error mínimo, pero que tenía un valor importante con relación a la obediencia de Dios. Tenemos grupos que tienen conceptos diversos con relación al pecado. Tal es el caso de los gnósticos. Los gnósticos, ellos entienden que el pecado, por ejemplo, lo relativo al pecado, o sea, el concepto que ellos tienen con relación al pecado es completamente distinto, diferente, porque ellos consideran el pecado como una condición, digamos, muy, muy humana, una condición muy humanamente entendible.
Por ejemplo, ellos creen que el pecado es una especie de materia externa. Eso quiere decir que siempre ha existido. Es algo que siempre ha existido. Y simplemente lo ven como una lucha entre dos fuerzas, el bien y el mal. Entonces, con relación a esto, ellos consideran que el cuerpo es lo malo y que lo bueno es lo que está dentro. De manera que es una condición, hay varios aspectos que ellos piensan, porque recuerden que los gnósticos o el gnosticismo son simple y llanamente personas que creen, que consideran el conocimiento como el fundamento esencial de la vida. O sea, ellos entienden que deben perseguir, que deben buscar, que deben de todas formas o a toda forma lograr alcanzar el conocimiento, porque el conocimiento le va a llevar a un nivel superior y le va a hacer vencer los niveles inferiores, que son los que causan la amartía. Otros grupos que están dentro de esos mismos son los marxistas, que ellos creen, primero, ellos son los seguidores de Marción. Marción se dice que vivió en el siglo II en Asia Menor y sostenía la existencia de dos espíritus, uno bueno y otro malo, y que este último era el verdadero creador de el mundo. Es decir, que habían dos espíritus, uno bueno y uno malo, y que el creador del mundo fue el espíritu malo. Y por eso hay tanta maldad y tantas condiciones en el mundo. Y están los maniqueístas, que era una religión muy cerrada y que fue fundada por Manes en el siglo III. O sea, un siglo después de Marción, ¿verdad? Que admitía dos principios creadores en constante conflicto, el bien y el mal. Es decir, que habían o que existen, según los maniqueístas, dos principios de la creación, uno bueno y uno malo. De manera que ellos reducían la realidad a una oposición radical entre lo bueno y lo malo. Que había esa lucha constante entre lo bueno y lo malo. Dicho sea de paso, Agustín de Hipona era maniqueísta antes de convertirse. Y con su conversión, lógicamente, abandona el maniqueísmo y entonces abraza el cristianismo. Pero bien, estamos hablando entonces de que el pecado entra al mundo, el pecado comienza con la manifestación de Satanás queriendo igualarse a Dios, por lo cual fue desterrado o fue lanzado. Y según los estudiosos fue lanzado a la tierra, pero la realidad es que algunos dicen que fue lanzado al mundo y por eso estaba desordenado, todo desordenado y vacío. Cuando en Génesis nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y entonces habla de cómo la tierra estaba desordenada y vacía.
Y va hablando entonces de cómo Dios fue entonces creando todas las cosas. Entonces algunos creen que Satanás fue el autor de ese desorden. Es un punto de discusión muy complejo ese. Lo importante que tenemos que entender es que cuando se habla de amartía o de pecados, no hay tamaños de pecado o medición de pecado, sino simplemente errar al blanco, que implica no hacer o no obedecer o no someterse a lo que Dios ha dicho que se haga. El pecado de Adán fue no hacer lo que Dios dijo que se haga, o lo que es lo mismo, hacer lo que Dios dijo que no se haga. Eso constituye o constituyó entonces lo que se constituyó o se formó el pecado que entró en el mundo por un hombre, y con el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora bien, lo que la palabra nos señala es que antes de la ley había pecado en el mundo. Ya hemos hablado de eso. Desde Adán hasta Moisés, si usted lee la Biblia, usted va a encontrarse con todos los libros que hay o las referencias históricas que hay desde Adán en Génesis, que va hablando acerca de los eventos posteriores a Adán, va hablando de los eventos posteriores a después de que Caín es desterrado, después de que nace el segundo, sería el tercer hijo de Adán, y cómo pues fueron los hombres creciendo y desarrollándose en la tierra, y durante todo ese proceso, lo que está diciendo aquí es el apóstol que había pecado en el mundo durante todo ese proceso. Fíjense que aún en el caso de de se me fue el nombre. Después del diluvio, hay varios eventos que se dan después del diluvio y eventos que se dan posterior al diluvio. Y dentro de esos eventos que se dan está, por ejemplo, el caso de Noé, que era el nombre que me había ido. Noé, cuando Dios decide destruir al mundo, encontró a Noé y dice que halló gracia delante de Dios. Y entonces le dijo a Noé que construyera el arca. Y sabemos que Noé se salva junto con su familia en el arca. Pero posteriormente a eso, cuando las aguas bajan, Noé cultiva y cultivó, sembró un viñedo y de allí hizo vino y se emborrachó. Y viene el primer problema con relación a pecado, que fue con relación al caso de su hijo. Entonces, lógicamente, no se inculpa de pecado porque no había ley, no había ninguna ley, no existía ley. Entonces, no se inculpó de pecados porque no había ley. Pero, sin embargo, la muerte reinó aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es lo que está diciendo. Y después de eso, sigue habiendo vida en el mundo. Y viene entonces que finalmente Dios llama a Abraham. Viene todos esos años que pasaron, todos los problemas de Sodoma, de Gomorra. No había todavía ley en ese momento. No había ley. Pero la muerte siguió reinando en ese periodo de tiempo. Y luego se llevan a José a Egipto. Y luego José se lleva a las familias completas. Se los lleva a Egipto. Y llegan allí no como esclavos, porque José era el gobernador de Egipto. Y sin embargo, a pesar de eso,
todavía existía, había pecados. O sea, habían cosas que acontecieron, que se produjeron y que causaron muerte de mucha gente, aun cuando al no haber pecado en el mundo no se podía inculpar de pecado, porque no había ley. Y entonces, después, estando ellos en Egipto, es que nace Moisés. Y a Moisés es que Dios le da la ley para que el hombre, dice, viviera por ella. Pero ese viviera por ella es una terminología que utiliza el Señor para entender que mediante la ley era el conocimiento, porque la ley es para el conocimiento del pecado. Entonces, por eso es que dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, el apóstol sigue diciendo que el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y dice, Jesucristo es ese hombre. Entonces, a través de Jesucristo se pone de manifiesto el don de Dios, que es algo que usted, ni yo, ni nadie se lo merece. El mejor hombre, la mejor mujer, el más bueno del mundo, no se lo merece. Por eso es un don de Dios. Y por eso es que el apóstol dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un don de Dios. El pecado entró al mundo por un hombre, por la desobediencia. Y con el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres como si fuera el COVID, que comienza a darle a uno y se le pega al otro y al que está cerca y al que pasó por allí, y todavía no se sabe bien cómo se pega el asunto. Porque algunos dicen que por el aire, algunos dicen que hasta a través del aire acondicionado, que poniendo la mano. Y entonces, mientras la gente está investigando y dando brinco y saltos a los fines de encontrar dónde es que está el quid del asunto, porque de repente aparecen manifestaciones de nueva cepa del COVID y entonces los que tienen la nueva cepa no han ido donde se supone que está esa nueva cepa, ni han tenido contacto con gente que sean de por allá. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que todavía no sabemos cuál es la situación con el COVID. El pecado es igual. Y a veces nosotros decimos que hay eventos que acontecen por el pecado y entonces nos dicen, pero eh, esta gente definitivamente que están locos. En Santo Domingo, desde el año pasado, bueno, desde hace años, pero desde el año pasado para acá, han muerto una gran cantidad de personas. ¿Con qué? Con lo que hacen, le ponen el nombre bonito. Le ponen un nombre bonito, alcohol adulterado, que no es alcohol adulterado, es veneno. Ahora, cuando nosotros decimos que esa gente han muerto por el pecado, entonces la gente dice, pero son locos. ¿Y cómo van a decirme a mí que fue por el pecado? Claro, fue por el pecado. Lo que pasa es que la gente piensa de manera errónea que las consecuencias del pecado son producto del pecado como tal o del pecado del que recibió la consecuencia. Y no necesariamente es así. Los que están vendiendo el alcohol adulterado saben que está matando gente y ellos lo siguen vendiendo. Entonces, el pecado de ellos es el que está provocando que la gente muera.
Y muere la gente porque habiendo escuchado una y otra vez que hay gente que está muriendo por tomar ese alcohol, siguen insistentemente jugándosela, como nosotros decimos. Y lo siguen comprando. Lo siguen comprando. Que si porque es más barato, porque sí que es más bueno, porque sí, no sé qué. O simplemente porque además de que es una bebida alcohólica, pues además de eso, también pues como que produce cierta satisfacción el usted tener algo prohibido en sus alrededores. Yo tengo, del alcohol ese prohibido, yo tengo. Y entonces eso como que le produce una cierta condición de supremacía a alguno por tener eso. Pero el resultado final es que a causa del pecado, el que lo hace, que está consciente que eso está matando gente y él lo sigue haciendo y lo sigue vendiendo. El que lo vende y lo distribuye, que sabe que es mortal para mucha gente, que ha matado mucha gente y lo sigue vendiendo. Y el que lo compra y se lo toma porque sabiendo que ha matado mucha gente, lo compra, invierte su dinero, lo compra, lo usa y termina muriendo. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecados, estamos hablando de errar al blanco. ¿Y qué es errar al blanco? No dar en el punto exacto, en el punto preciso, que es lo mismo que decir no hacer las cosas de manera correcta, no hacer las cosas de la manera que deben hacerse para que no traiga los resultados malos de muerte que trae, porque la paga del pecado es muerte. Ahora Dios provee una dádiva a través de su don de gracia, porque Dios tiene un don especial de gracia a través del cual otorga al ser humano la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados, la purificación de su vida y poder tener una nueva y buena relación con su Dios. Para eso envió a Jesucristo. Como el primer Adán falló, cometió amartía, entonces vino el segundo Adán, Cristo. No tuvo vinculación con el pecado, no tuvo relación con el pecado, pero pasó por todas las vicisitudes que pueda pasar un ser humano. ¿Dormía Jesús? Dormía, comía, sí, comía también. Y por todas las vicisitudes por las que usted como humano pueda pasar, él pasó por ella. Pero no tuvo vinculación, no cometió amartía, no se halló pecado en él, no hubo errores en él con relación a su Dios, con relación a la misión que vino a cumplir. Y por esta razón es que muere abriendo los brazos para decir, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Vengan a mí. Porque la intención de Dios es que el hombre pueda ser salvo, que el hombre pueda vivir separado del pecado y pueda tener una relación tan estrecha con su Dios que el pecado venga a ser como lo que es, una falla, un error, una anomalía de la cual y en la cual nunca quisiéramos estar ni formar parte de ella. Este ha sido un mensaje de la palabra de Dios. Para oración, consejería o alguna orientación a dónde asistir a escuchar palabra de Dios, llámanos ahora a Radio Voz de Salvación RTVD
Teléfonos 631-748-4354, 631-748-4354, 631-639-4863, 631-639-4863 y 631-761-1895. Dios ha hablado a tu vida. Toma el mensaje de hoy como un tiempo de restauración espiritual. Y la luz ni el amor. Voz de salvación, correo electrónico, amparoleonel@yahoo.com. Hasta otro mensaje de la palabra de Dios. Creo en ti, Señor, a pesar de la... La sama se hace pesada, la hace más ruda el cansancio. Voy a dejar a mañana lo que me queda de hoy. Y antes de irse pa'l rancho, con sus rodillas en tierra, eleva la vista al cielo para dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por mis penas y alegría y por este bello día. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la salud de mi esposa y por esta tierra hermosa. Gracias, Señor. Cae la noche y por fin nace una alegre mañana, un manantial de esperanza para aquel agricultor que por ser un buen cristiano, para comenzar el día, eleva la vista al cielo para dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu santa compañía, por la luz del nuevo día. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque siempre me has amado, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor. La sequía ha sido grande, pero su fe no flaquea. Él sabe que el buen maestro nunca jamás le falló, y por su fe fue premiado. Cayó del cielo la lluvia y puso fin a la angustia de aquel noble agricultor. Gracias, Señor, por el fin de la sequía, por tu santa compañía.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. A tu Hijo sea la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque siempre me has amado, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan esta tarde. En el día de hoy, pastor, estamos transmitiendo por todos los medios. Tenemos a Radio Voz de Salvación como la estación matriz. Y desde allí estamos transmitiendo a través de Radio Voz de Salvación en YouTube, nuestro canal. Ya hoy pudimos conectarnos y pues estamos también a través de Amparo Leonel en Facebook. Además de que estamos a través de Leonel Armando. Así que bendiciones para todos, no importa por cuál de las plataformas nos está recibiendo. Así es. Eso es así. También estamos a través de YouTube y pues agradecemos a cada uno de ustedes por su sintonía como cada noche, cada día es costumbre darnos cita por este mismo espacio y a esta misma hora. Así que mil gracias por su compañía en esta noche. Amén. Vamos a estar orando por todas las peticiones y necesidades. Amén, ya que el tiempo nos ha corrido bastante. Sí. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias por cada vida. Gracias por cada uno de aquellos que nos acompañan Gracias, Señor. en esta hora. Queremos pedir Te adoramos, Jesús. que derrame de tus más ricas y abundantes bendiciones. Sí, Que Señor. manifieste, Señor, tu gracia, tu bondad, tu gran amor, oh Dios, en cada vida. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que de la misma manera a todos los que hayan cometido amartía, pues que tú, oh Dios, pueda perdonar, puedas manifestar tu gracia en cada uno de sus corazones. Gracias, Jesús. Que cada uno, Señor, pueda arrepentirse de sus pecados, porque es la condición principal de que sus pecados puedan ser perdonados. Manifiéstate, Señor, Gracias, en los que Jesús. están enfermos, en los necesitados, abatidos, en los que pasan por momentos difíciles y en toda situación. Poderoso Dios. Te pedimos, Señor, que tú manifieste tu gracia en cada una de esas vidas. A nosotros te pedimos que nos despida del programa de hoy y que nos dé la oportunidad de que podamos descansar y mañana continuar nuestra labor como es tu voluntad. Llévanos en paz y bajo tu gracia y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así es, queremos recordarles que estamos en Radio Voz de Salvación RTVD. Ahí estamos 24/7 y mañana Dios mediante 5 a.m. y 7 de la noche es nuestra cita Dios mediante. Así que mil gracias, bendiciones, buenas noches y hasta entonces. Sí, Señor. Bendiciones. Nos vemos mañana. Ahorita, pastor. Sí, dentro de un ratito. Claro. Has escuchado tu programa Camino de Salvación de la Iglesia de Dios, Central Isley, New York, zip code 11722. Para oración, 631-748-4354. 631-748-4354. Camino de Salvación, una producción del siervo de Dios, Pastor Leonel Amparo, y la congregación donde te esperamos y estamos para servirte. Hasta la próxima. Límpiame de todo
di mi vida para ser Señor tuya por la